Bienvenidos sean todos, mi hermosa familia de Corazón Inquieto. Quien les habla, su servidora Tania María Lira Ruiz. Y estoy muy feliz de compartir con ustedes una edición más de su programa Corazón Inquieto. El día de hoy con un programa súper especial llamado la sacramentalidad del matrimonio. Todo en nuestra vida requiere fundamentos. Lo más importante que construye el ser humano es nuestra propia vocación. Y efectivamente, en la mayor parte de los casos, la vocación matrimonial. Se necesitan fundamentos para el matrimonio, precisamente para poder construir una casa sólida. Para hablar sobre este tema, contamos con la presencia de nuestro gran amigo, nuestro guía espiritual, Fray Domingo, monje contemplativo albertiniano de la Regula Ad Servus Dei de San Agustín. Es un honor contar con su presencia. ¿Cómo está, Fray Domingo? Gracias a Dios, bien, Tania, y muy emocionado, muy contento de poder compartir con usted y su familia de Corazón Inquieto. Estoy muy emocionado. Es un placer que esté con nosotros el día de hoy. Y antes de dar inicio a este programa, le pediremos a Dios nuestro Señor que nos acompañe, que el Espíritu Santo, fuente de luz, nos ilumine. Oremos todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, te damos gracias y bendecimos tu santo nombre. Señor, tú has creado al hombre y a la mujer para que el uno sea para el otro ayuda y apoyo. Acuérdate hoy de cada matrimonio. Protégelos y concédeles que el amor que se tienen sea de entrega y don, a imagen de Cristo y de la Iglesia. Ilumínalos y fortaléceles en la tarea de la formación de sus hijos, para que sean auténticos cristianos y constructores esforzados de la ciudad terrena. Haz que vivan juntos largo tiempo en alegría y paz, para que sus corazones se puedan elevar siempre hacia ti, por medio de tu Hijo en el Espíritu Santo. La alabanza y la acción de gracias es para ti. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aquellos que tienen el corazón puro son templos del Espíritu Santo. Santa Lucía. Estás escuchando Corazón Inquieto. Dentro de la teología del cuerpo, el Papa Juan Pablo II nos da dos pilares fundamentales para el matrimonio. Uno de los primeros es que nos remite al principio. El matrimonio es la institución natural que existía antes de los sacramentos, pero que Jesús elevó a sacramento. Esta institución natural fue creada por Dios desde el principio. Esta vocación tan hermosa de ser esposos fue creada desde el principio. Es por eso que tenemos que custodiarla, amarla, valorarla, porque es la respuesta a amar y ser amados que tiene el corazón humano. Mateo 19, 7, 8. Pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Fray Domingo, ¿por qué al principio no fue así? ¿Cómo era entonces esta unión? Se está refiriendo, Tania, el texto al principio, es decir, al proyecto original de Dios. Ese proyecto que Dios soñó para el ser humano, para usted
y para mí como seres humanos. Entonces, ¿por qué Jesús dice, pero al principio no fue así? ¿Por qué? Porque Dios soñó algo maravilloso para el ser humano, que se estaba refiriendo a algo grande. Quiero expresarlo así. ¿Por qué? Porque tenía que ver con Él mismo. Lo que Dios vivía, quería que también nosotros lo viviéramos, es decir, el amor. Entonces, cuando ya se está refiriendo, le está respondiendo Jesús a los fariseos, ellos ya están amañados. Tienen un montón de mañas, han pasado muchos siglos y ya tienen una concepción completamente distinta. Bueno, debido al pecado original, esto cambió. Pero, como dice Jesús, al principio no fue así. ¿Por qué? Porque se hablaba de pureza, se hablaba de belleza, se hablaba de una cuestión tan maravillosa, la armonía, es decir, el paraíso le llama el Génesis. Entonces, por eso Jesús lo dice así, que al principio no fue así, es decir, ¿cómo? De esa manera egoísta en que los fariseos lo miraban, de esa forma de dañar a la otra persona, en este caso a la mujer. Dios no lo quiso así desde el principio, lo quiso de otra manera. Y por eso es que San Juan Pablo II, en todas sus catequesis, siempre nos remite a ese principio, a ese primer amor. Siempre está Él llevándonos a ese plan originario que tenía el Creador con nosotros. Sin embargo, siempre San Juan Pablo II nos habla de 3 experiencias originales. Y tenemos que conocer estas experiencias para conocernos a nosotros mismos, ya que estas experiencias de esos primeros seres humanos son experiencias que todavía seguimos experimentando, o experiencias que cada uno de nosotros anhela experimentar a lo largo de toda nuestra existencia. ¿Cuáles serían esas? La soledad, la unidad y la desnudez originaria. La primera experiencia es la soledad. Entonces, Fray Domingo, el hombre, refiriéndome a toda la humanidad, ¿verdad? Varones y mujeres, ¿deben experimentar la soledad antes de contraer matrimonio? Es necesario, Tania. Y el Papa lo dice que es necesario porque hay una experiencia en el libro del Génesis donde el hombre, Dios creó al hombre y luego le muestra todos los animalitos que hay. Entonces el hombre les pone nombre, pero con ninguno se identifica el ser humano. Entonces está solo, es decir, no tiene a nadie con quien interactuar, un interlocutor, se le llama. Entonces, ¿qué pasa? Era necesario que este hombre experimentara, este ser humano, la soledad. ¿Por qué? Porque de esa manera él podía encontrarse con él mismo, que es fundamental para toda experiencia humana. Pero no una soledad cualquiera, no una soledad que causa ensimismamiento, sino a otra soledad se refiere. Una soledad de buscar la identidad, mi identidad como ser humano. Entonces decimos que sí, antes de contraer el matrimonio es necesario. ¿Por qué? Porque después viene esa experiencia linda, cuando Dios hace entrar en sueño a Adán y saca de su costilla una mujer, dice, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, es decir, con esta sí puedo interactuar, es mi otro yo, mi alter ego, creo que así se llama, mi otro yo. Entonces, pero antes ha pasado por la experiencia de soledad. Y al encontrar a ese otro yo, él exclama esto, es decir, esta sí que va a complementar mi ser humano, mi ser como hombre, digámoslo así, lo dijo Adán. Yo siempre digo que uno primero tiene que pasar esa soledad, hablando del joven, ¿verdad? Pero con Dios, acompañada de Cristo, porque es muy distinto. Yo siempre digo, es buena la soledad. Y todo el mundo me queda viendo como asustado, o sea, como que dice, pero Tania, pero que estás loca. No, es buena la soledad. ¿Por qué? Porque uno aprende a llenarse de ese amor primero, que es Cristo, para después compartirlo. Si es nuestra vocación, ¿verdad? Porque hay que discernir la vocación a la que estamos llamados. Entonces yo siempre les digo,
si estás solo, si no tenés una pareja sentimental, ¿por qué no puedes sentirte bien? Tienes que ir a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que ese amor Él te enseñe a amar como debes amar. Porque a raíz del pecado original nosotros dejamos de amar como el Señor quería que amáramos, ¿verdad? Entonces, ahora nosotros tenemos esta tarea de aprender a amar. Entonces siempre les digo al que pueda hablar conmigo, cualquier joven, joven adolescente o joven adulto, aprende a estar solo con Dios para ser feliz. Cuando yo soy feliz con Dios, yo puedo hacer feliz al otro. Esa es la parte de la dinámica que la teología del cuerpo nos ha enseñado. Exactamente, Tania. Y en esta parte, por ejemplo, aquí en el monasterio, a nosotros Padre Jaime nos formó de esta manera. Es la soledad habitada por la Trinidad Santa de Dios. No es una soledad sola, digámoslo así, sino, como usted misma lo dice, donde yo experimento la presencia de Dios. Es decir, no estoy solo, estoy habitado por Dios. Es una cosa impresionante. Sí, así que los invitamos a todos los que nos escuchan a vivir esa experiencia. Como decía San Juan Pablo II, él habla mucho de la experiencia de vida. O sea, él siempre trata de ir a lo profundo, pero con la experiencia de vida de cada uno de nosotros, de acuerdo a la vocación que tengamos. Entonces, ¿cuántas veces el hombre experimenta ese eco, ese vacío de que me falta alguien? Igual Adán lo experimentó, me falta alguien. A veces podemos tenerlo todo, a veces podemos tener familia, tener trabajo, pero siempre tenemos ese eco, me falta algo, me falta alguien. ¿Qué debo hacer para llenar ese vacío? Ese vacío, Tania, es un vacío fundamental, un vacío existencial, digámoslo así. Y, como usted bien lo dice, es alguien, pero un alguien con mayúsculas. Es Dios. El único que llena ese vacío existencial que hay en mi corazón, que yo no entiendo, pero si tengo a mi familia, pero si tengo esto, tengo lo otro, tengo un buen trabajo. Pero ¿por qué me siento vacío? Claro, hace falta el fundamental, he dicho Él, Dios. ¿Por qué? Porque es que Dios le da la razón de ser y el sentido de mi vida. Por eso es. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, pero regresamos con más en este programa especial de la sacramentalidad del matrimonio. Las conversaciones hablan de castidad, pero todo el cuerpo revela impureza. San Jerónimo. Gracias por escuchar Corazón Inquieto. Gracias por estar en sintonía de su programa Corazón Inquieto. El día de hoy contamos con la presencia de un gran amigo, de un gran sacerdote y un gran guía espiritual, Fray Domingo. Y estamos desarrollando la temática la sacramentalidad del matrimonio. Dios ya sabía que Adán necesitaba a ese alguien. Dios permitió que existiera la soledad para que valorara después la compañía del otro. Y esta es otra de las experiencias que San Juan Pablo II nos dice, es la unidad. En esta experiencia nacen siempre las preguntas: ¿para quién estoy hecho? ¿Por qué siento que no estoy completo? ¿Dónde encuentro lo que me falta? En Mateo 19:5 nos dice: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Fray Domingo, ¿podría explicarnos esta cita bíblica? Yo he sentido en muchos casos que he compartido con personas que me han hablado de esta cita bíblica, como que cuesta entenderla, como que cuesta asumirla, sobre todo cuando veo hombres o mujeres con trastornos de apego con su mamá o en algunos casos de mujeres con sus padres. Entonces, como que cuando tú lees esta cita textualmente y dice, bueno, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, es como que se hace la pregunta, pero no, o sea, y peor si hay un apego, ¿no? Surge esa inquietud y
Me gustaría que usted nos iluminara y nos dijera cómo entenderla, cómo asumir esta. Ok, Tania, como lo dije al inicio, esta cita hace referencia al proyecto original de Dios. Es decir, a ese proyecto que Dios soñó para el ser humano. Dios quiso ofrecerle al ser humano la gracia de formar una unidad a la manera suya, a la manera de la Santísima Trinidad. Así se entiende este texto. Esto porque conoce lo que verdaderamente necesitamos como seres humanos, encontrarle sentido a nuestra vida. El hombre y la mujer se complementan. Por eso, Tania, es que fundan una nueva familia. Allí el hombre y la mujer abandonan a su padre, el hombre abandona a su padre y a su madre y se une a su mujer. De ahí la necesidad de dejar el hogar. ¿Para qué? Para fundar esta nueva familia. De dejar a papá y a mamá. Esto es fundamental, pues es la única manera de realizar este proyecto. Pues se necesita un espacio propio para cultivar su intimidad, para ponerse de acuerdo con sus proyectos, para solucionar sus problemas juntos, etc. Si no se da esto, no se logra la madurez en el amor. Imposible. Siempre ambos van a buscar un refugio o en papá o en mamá y van a perder la oportunidad de crecer juntos. Si no se da esto, es un caos completo. Papá y mamá, Tania, fundaron una familia a su modo. Los nuevos esposos necesitan independencia para crear su propia familia. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque ellos diseñarán esta obra de arte, he querido llamar. Es una obra de arte, el nuevo matrimonio, la nueva familia. Y yo la tengo que diseñar a mi manera, pero si está mi papi y mi mamá ahí, imposible. Ellos van a querer proyectarse, por así decirlo, proyectar su forma de ser en mi matrimonio, digámoslo así. Exactamente. Bueno, estamos llamados como seres humanos a amar y a dejarnos amar. ¿Por qué el matrimonio es un sacramento? Tania, es un sacramento porque la misma palabra lo dice, sacramentum, es algo sagrado. Jesús lo elevó, como usted lo dijo, a esta categoría de sacramento, de sagrado. Bendijo la unión del hombre y la mujer para que realizaran el ideal fundamental, es decir, el amor. Es sacramento también porque es signo visible del misterio de Dios, el cual es Trinidad. Lo mismo que vive Dios es lo mismo que quiere que viva un matrimonio, es decir, la unidad, el amor, etc. Entonces, en el matrimonio se vive la experiencia de Dios, se experimenta a Dios. En Dios hay unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, no hay división. En el matrimonio sucede lo mismo, los dos son una sola carne. En Dios hay amor pleno. Él es el amor mismo. En el matrimonio, el amor es el que sostiene todo. Diríamos que es como el cemento que une una construcción. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se donan. En el matrimonio, el hombre y la mujer se autoentregan. Ella es toda de él y él es todo de ella. Es un misterio, Tania. De esa manera le respondía, ¿por qué sacramento? Exactamente. Fray Domingo, muchas veces nos cuesta a nosotros descubrir nuestra vocación. A veces incluso estamos en una vocación que no es la vocación de nosotros. Y por eso es que muchas personas, y me atrevo a decir esto, son infelices. Porque hay que discernirlo muy bien. Entonces, ¿qué pasos debe seguir la persona humana, hombre o mujer, para descubrir esa vocación? ¿Qué pasos debemos seguir? En primerísimo lugar, diría Tania que es necesario ir a mi interior y preguntarme ¿qué es lo que Dios quiere para mí? Y luego, ¿y qué es lo que yo quiero hacer de mi vida? Son dos preguntas fundamentales. Necesito conocerme por dentro para luego pensar en un proyecto vocacional.
sea el matrimonio, sea la vocación religiosa, sacerdotal, sea la soltería, etc. En esto me puede ayudar mucho un director espiritual, Tania. Es fundamental, con el que podré discernir mi llamado, el que sea. El matrimonio es una vocación, es decir, un llamado. En un cierto momento de mi vida, siento la necesidad profunda de amar y ser amado, de compartir con alguien lo más sagrado mío, mi capacidad de amar. El matrimonio además es un proyecto personal, no es algo romántico, sino existencial, involucra todo mi ser. En algunos casos ayuda mucho conocer en qué consiste el matrimonio. Cuando uno investiga, decir, bueno, voy a investigar a ver qué cosa es el matrimonio, cómo es que funciona. En algunos casos ayuda mucho esto, para luego tomar una decisión. Pero diría que es una cosa muy seria. No hay una receta, Tania. Pero sí el silencio ayuda muchísimo. Y el director espiritual es clave. Sí, muchas veces uno también tiene que buscar información. ¿Qué es el matrimonio? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener bien claras antes de decir sí quiero? Antes de tener una relación con una persona. Y muchas de las cosas también que a través de la teología del cuerpo yo he aprendido es que nosotros tenemos que primero ver cómo está nuestra vida. ¿Qué situaciones tengo yo que sanar antes de estar con una persona? Porque tenemos muchas cosas que sanar. Decía uno de los escritores sobre teología del cuerpo que muchas veces el problema en los matrimonios no es tanto el matrimonio en sí, sino lo que cada quien trae desde su historia de vida que no ha sido sanado y se encuentran esas dos personas. Juan Pablo II lo dice muy bien y dice: al momento de contraer matrimonio se unen dos soledades. Dos soledades. Esas dos soledades traen consigo diferentes problemas que a lo mejor pueden ser que han surgido inconscientemente o han surgido por heridas que los mismos padres han hecho en sus hijos o también de relaciones pasadas. Pero esos son otros temas que vamos a estar abordándolos a lo largo de todo este tiempo que el Señor nos permita estar en este programa de Corazón Inquieto. Fray Domingo, ¿cómo prepara el monasterio Betania a dos novios que se quieren unir en el santo sacramento del matrimonio? Bueno, Tania, nosotros lo que primero hacemos, como es un monasterio, no es una parroquia, hacemos hay un monje encargado, el cual hace una entrevista con ellos donde se examina la razón por la cual quieren contraer matrimonio en el monasterio y no en un territorio parroquial. Esto es bueno aclararlo. Si no hay razones suficientes, se persuaden para que se casen en su parroquia. Se les propone, ya si se casan en el monasterio ya hay razones profundas, entonces bueno, ya viene la formación. Se les propone la lectura personal, comprensiva, de la exhortación apostólica post-sinodal Amoris Laetitia, sobre el amor en la familia, es clave. Luego se realizan encuentros donde se abordan temáticas sobre el matrimonio que permiten examinar la rectitud de intención y el libre consentimiento. Por ejemplo, la comunión de vida y la comunidad de bienes, el camino de santidad, es decir, el encuentro personal con Jesús, las propiedades y fines del matrimonio, el estudio de la sexualidad y métodos naturales para espaciar a los hijos, y el método de reconocimiento de la fertilidad, que es clave, porque a veces hay muchos problemas. ¿Por qué? Porque si la mujer o el hombre es estéril, si uno de los dos anhelaba un hijo o dos o tres, después vienen los problemas. Por eso nosotros lo hemos querido introducir dentro de la formación. Es lo que nosotros hacemos. ¿Cuánto tiempo más o menos dura esta formación? Mínimo 3 meses, máximo 6. Pero, bueno, es lo que nosotros hemos visto en la experiencia, pero a veces puede ser más. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende que sea más tiempo? De la madurez de ambos. Si hay madurez y hay
¿qué decirle? Si son, bueno, madurez. Si hay madurez, entonces se les lleva un proceso normal, 3 o 6 meses, ya. Perfecto. Entonces, para que tengamos bien claro cómo es la formación de los novios en el monasterio Betania. Vamos a tener que irnos a una pausa, vamos a regresar con más sobre este tema tan importante que estamos tratando el día de hoy. Aquellos que tienen el corazón puro son templos del Espíritu Santo. Santa Lucía. Estás escuchando Corazón Inquieto. Sin amor, sin comunión, la vida no tiene sentido. Estamos hoy hablando sobre la sacramentalidad del matrimonio con Fray Domingo. Fray Domingo, ¿ha habido casos que después de un acompañamiento espiritual con los novios, ustedes como sacerdotes sugieren que no deben casarse? Sí, Tania, han habido casos y lo que el monasterio hace es que pospone la fecha. ¿De qué manera? Esperando que maduren, por así decirlo. Si no hay reorientación de la recta intención, se les pide que mejor no se casen. O, bueno, es lo que nosotros pedimos por honestidad, Tania, con ellos y con el sacramento también, porque no se puede jugar con un sacramento. Entonces exige mucha madurez y nosotros estamos, es decir, no nos dejamos llevar por ningún sentimentalismo o porque, se van a sentir mal o que no estamos ofreciendo el sacramento. No, porque está en primerísimo lugar la felicidad de ese hombre y de esa mujer. Es una cosa muy seria, es sagrado lo que se está tocando. Entonces lo que hacemos es posponer la fecha. Y si no, pues no se le ofrece el matrimonio y listo. Sí, porque es una responsabilidad ante, primero ellos, ¿verdad? Como usted lo ha dicho, la felicidad de estas dos personas y la responsabilidad que ustedes tienen como sacerdote y padre, porque ustedes son padres de esos dos novios que han venido aquí. Sí. O sea, son padres espirituales de todos los que venimos al monasterio. Entonces también eso yo lo entiendo muy bien y qué bonito que ustedes se tomen ese tiempo, ¿no? De decir, sí podemos formarlo, estamos abiertos a que ustedes vengan y lo formemos, pero tienen que entender que es un proceso y que esperamos, ¿verdad? Que esto sea un culmen bonito, lleno de felicidad, pero es por su propio bien. O sea, entender eso bien. O sea, que cada joven que venga pueda decir, ok, me voy a someter a lo que los monjes dicen porque es por mi propio bien, por mi propia felicidad. Porque más adelante puede haber una causa que anule, creo que así se dice, para la nulidad matrimonial, y eso nosotros lo tenemos que cortar de raíz. Entonces se les aclara desde el inicio para que luego no se cometa ese error. Excelente. ¿Qué hay que hacer antes del sí quiero? Ser sincero, Tania, conmigo mismo. Ella ser muy, muy sincera consigo misma y preguntarse, ¿verdaderamente yo quiero hacer feliz a ese hombre? No que me haga feliz, porque es muy egoísta y va a ser infeliz ella y va a ser infeliz él. Y ser, entonces, sincero conmigo mismo y sincero con la otra persona. Y tomarme en serio mi vida, porque eso es lo que está en juego. No puedo jugar con mi vida y decir, no, sí quiero, te acepto como mi esposa o te acepto como mi esposo, pero como si esto no tuviera consecuencias. Involucra todo mi ser, toda mi existencia. Es algo muy serio. Es mi futuro. Completamente. Y no solo el futuro terrenal, sino el futuro eterno. Está en juego la vida eterna. Exactamente, porque sí, dentro de la teología del cuerpo, Juan Pablo II nos aclara que el matrimonio es como una antesala a ese matrimonio celestial que nosotros tendremos con Cristo. Porque al final hemos dicho que el sacramento del matrimonio es el que ha estado antes, durante y después. O sea, entonces, antes de la caída, en la caída y después de la caída, el Señor mantuvo este sacramento. A lo largo de toda la Sagrada Escritura se habla del matrimonio. Entonces, ¿qué es lo que quiere al final el Señor? Que nosotros en esta tierra vivamos un poquito de ese matrimonio que al final va a ser con Él. Porque ¿qué es lo que quiere el Señor hoy de ti que me estás escuchando? Quiere casarse contigo. Eso es lo que quiere el Señor.
casarse con cada uno de nosotros y ser plenamente felices. ¿Cómo vive usted su matrimonio con Cristo, Fray Domingo? Ay, buena pregunta, Tania. Bueno. Porque también los sacerdotes se casan con Cristo. Claro. Entonces, ¿cómo un sacerdote vive ese matrimonio con Cristo? Bueno, en mi experiencia personal, Tania, en completa donación a Él, porque de eso se trata. Igual que un hombre se casa con una mujer, se donan el uno al otro. Entonces, en mi caso, yo estoy consagrado completamente a Él. Entonces, me he donado a Él, siendo solo de Él, es decir, con un corazón indiviso, interesándome por cumplir su voluntad, siéndole fiel, dispuesto a lo que Él me pida. Es la experiencia que yo tengo en el monasterio. En el monasterio, entonces, siendo fiel a mi profesión solemne de votos de pobreza, castidad y obediencia, siendo fiel a la regla de San Agustín y a las constituciones propias del monasterio y obedeciendo al prior, que esto es lo más difícil, en la vida consagrada, obedecer a otra persona, porque es por fe, una cuestión de fe, la obediencia. Entonces, de esa manera yo le digo a Jesús que, decir, no con palabras, sino con hechos. Obedezco al prior, al padre del monasterio, por amor al Señor, porque Él representa a Jesús. Entonces, y de esta manera instaurando su reino con mi vida. Entonces, quiere decir que yo, toda mi persona, todo lo que yo soy, mis dones, mis talentos, todo lo que yo soy está al servicio del reino de Dios. Entonces, de esa manera, entonces yo estoy en unión esponsal con el Señor. Soy su esposa. Así, soy iglesia, soy su esposa y Él es mi esposo. Así como la iglesia y Él, Jesús. La obediencia, usted me dice la obediencia al prior, pero la obediencia en todo es difícil. O sea, obedecer al Señor en su mandato, en cómo tratar de vivir una vida más acorde a lo que el Señor quiere, es difícil. Muy difícil, Tania, porque es que yo tengo que, popularmente se dice, dar mi brazo a torcer, pero es una cuestión de fe. ¿Por qué? Porque es que la otra persona, claro, es que no es a cualquiera que va a obedecer, es alguien que tiene autoridad y que va, por ejemplo, en el caso del monasterio, Fray Ezequiel, que es nuestro padre, no me va a mandar algo que vaya en contra de mi libertad, sino que la obediencia va enrutada en la libertad de cada uno de los hermanos del monasterio y es para beneficio de la persona, de Dios y del monasterio. Entonces hay unos parámetros, por así decirlo, de la obediencia, pero es un acto de fe completamente. Igual nos pasa a nosotros los laicos, o sea, obedecer desde pequeños a nuestros padres, que obviamente un padre no va a querer algo malo para su hijo, pero también ya después, más adelante, obedecerla a Dios, y Dios no va a querer nada malo para nosotros. Jamás. Nunca. Es que la obediencia es una cuestión de amor. Y de renuncia. Y de renuncia completa. Porque yo siempre digo, de renuncia. Cuando yo hablo de esto, digo, bueno, ok, aquí tenés que renunciar. Tenés que renunciar a ciertas cosas del mundo que lo único que hacen es crear una imagen de que eso es una felicidad, pero eso es momentáneo. En realidad la felicidad más grande es estar con Dios. Claro. Yo soy feliz haciendo estos programas, estudiando teología del cuerpo. Es algo que yo he encontrado y que yo digo, voy a trasladárselo a los demás. Siempre que puedo hablar de teología del cuerpo lo hago. Y siempre veo cómo la persona, cómo Dios me usa, ¿verdad? Como un instrumento. Pero cómo la persona, cuando yo le hablo sobre teología del cuerpo, cómo brillan sus ojos, cómo comienza a cambiar esa visión. Porque eso hace la teología del cuerpo. Te quita la venda de los ojos y te muestra todo. Y te dice, mira, esto es lo que tú tienes que hacer para ser feliz. Entonces, esa parte bonita, pero también renuncia. O sea, yo dejo esto del mundo no porque me sienta frustrada, no porque me voy a sentir aburrida, no. A veces a mí me preguntan, Tania, pero vos no vas a tal lado, vos no lo hago. Pero ¿por qué no lo haces? Si tenés que divertirte. Es que yo me divierto haciendo lo que yo hago. O sea, yo no entiendo cómo puedo transmitir eso. O sea, cuando me preguntan, yo me divierto
estudiando teología del cuerpo. Este es mi pasatiempo favorito. Y muchos dirán, bueno, pero es que, ¿cómo será eso? Entonces, eso es lo que yo quiero, como cada vez que encuentro a una persona, como esa semillita de grano de mostaza, dejárselo para decirle, hazlo tú también. Es que usted, Tania, le ha encontrado sentido a su vida a través de esto. Por eso es decir, usted se siente realizada. Eso del sentido de la vida es una cosa muy seria. Y los placeres, y los placeres momentáneos, las felicidades efímeras que nos ofrece la mundanidad, nos dejan vacío. En cambio, lo que usted hace más bien la llena y encuentra respuestas a un montón de interrogantes que usted ha tenido. Por eso es que los que no están en esta lógica no le van a entender jamás. Sí, pero siempre encuentra el Señor que diga algo de la teología del cuerpo y cale en el corazón de la persona y quiera saber más. ¿Qué fue lo que a mí me pasó? O sea, el Señor me muestra a mí la teología del cuerpo y me dice, y yo siempre digo, es como un imán. O sea, como que te atrae, como que va, y cada temática, y te vas descubriendo que te pasó eso y que tenías que vivirlo de otra forma, pero no es tarde, nunca es tarde para encontrar a Dios y para decir, sí quiero vivir esto, porque al vivirlo yo me siento plena, yo me siento feliz. Tenemos que irnos a otra pausa, pero vamos a regresar con más en su programa Corazón Inquieto. La lujuria aceptada se convierte en hábito y el hábito sin resistencia se convierte en necesidad. San Agustín. Enseguida regresamos con tu programa Corazón Inquieto. Aquellos que tienen el corazón puro son templos del Espíritu Santo. Santa Lucía. Estás escuchando Corazón Inquieto. Estamos de regreso en su programa Corazón Inquieto y el día de hoy hablando de la sacramentalidad del matrimonio. Fray Domingo, ¿por qué en la actualidad los jóvenes no quieren comprometerse? Me hago la pregunta, ¿esto está ligado a la falta de preparación al matrimonio? ¿El hecho de que muchos no saben lo que es el sacramento del matrimonio? ¿Será que está ligado a la falta de preparación para el noviazgo? Muchos casados cuando ven a una soltera, y esto me ha pasado a mí, lo primero que le dicen es, así estás bien, no te cases. O sea, es como aquello de que te vas a morir si te casas, no vayas a hacer esto. Y yo siempre digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué siempre tienen ese concepto negativo del matrimonio? ¿Y por qué los jóvenes de hoy simplemente no quieren comprometerse? Es una muy buena pregunta, Tania. Y es todo eso que usted ha dicho, Tania. Pero hay una base, una raíz, digámoslo así. Miedo al compromiso, ha dicho usted. ¿Por qué? Es que, mire, hay un problema en el hogar. No se nos está educando en valores. Los padres no forman con su testimonio, sino que deforman con su testimonio. Entonces, claro, un muchacho cómo va a querer casarse si ve a sus padres en pleito o en uniones libres o en esto, lo otro. Bueno, los jóvenes crecen más bien sin un horizonte en la vida, porque en la casa no se les cultiva. En el hogar no se les valora, no se sienten amados, no experimentan eso de la belleza de amar y ser amado. Entonces, ¿cómo van a tener fuerza para asumir un compromiso, Tania? Es que como no hay experiencia de esto, ¿cómo se van a comprometer? Es decir, no lo viven, entonces, ¿cómo van a aspirar a algo que no conocen? ¿Cómo pueden aspirar a esa cosa que desconocen? A la entrega de sí, al proyecto personal, si nunca se les ha hablado de eso, si no lo ven en sus padres. Entonces, me iría más ahí. Creo que la raíz está en el hogar, Tania. Entonces, si los jóvenes no vemos el ejemplo, o si no se nos forma con la vida, con el testimonio, ¿cómo vamos a aspirar a eso, Tania? Imposible.
Hay casos excepcionales, ¿ya? Pero en su mayoría el problema está en el hogar. Los papás no forman para que el joven o la joven pueda construir un hogar. Entonces, ahí veo el problema yo. Excelente. Bueno, San Pablo nos dice: así como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Pero antes, dijo San Pablo, ambos sed sumisos en el temor a Cristo. Y después, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo debe ser entendido esto, Fray Domingo? Esto puede ser un poquito complicado, Tania. ¿Por qué? Porque hay una visión machista. Entonces, esto es terrible y por así decirlo, se agarran, no recuerdo ahorita la palabra, de este texto los hombres machistas para decir, no, es que yo soy la cabeza del hogar y la mujer dice, ya no mi esposa, sino la mujer me tiene que obedecer. Y bueno, entonces es una mala concepción, ¿verdad? Del ser humano. Pero la clave la da el mismo San Pablo, por amor. Dice, se someten por amor, la clave es el amor. Ambos se someten el uno al otro por esto, entonces por amor. Ambos, no solo el hombre y no solo la mujer. Ambos dirigen la familia, cada uno desempeñando su papel, ninguno queriendo ocupar el papel del otro, y juntos, en unión de alma y corazón, ambos con la misma dignidad. No es que el hombre tiene más dignidad o la mujer tiene menos dignidad, no, ambos, la misma dignidad de hijos de Dios. Ambos diferentes, eso sí, y que se complementan. Esto es un misterio. El amor, entonces, es la clave, Tania, para poder que se someta el uno al otro. Pues el amor me hace humilde, me hace sumiso, porque quiero lo mejor para el otro. Como Cristo y la iglesia, esa es la clave. Sumisión entonces no es esclavismo. No, jamás, jamás. Vivir la sumisión es estar completamente donados, como Cristo a su iglesia. Exactamente, Tania. El matrimonio debe ser como la cruz de Cristo. Cuando yo digo esto, porque a mí me preguntan, yo digo, a mí me dicen, por ejemplo, ay, es que el matrimonio es difícil, vos no tenés idea cómo es de difícil. Claro, les digo yo, pero en realidad se sonríen porque yo soy soltera. Entonces, claro, les digo yo, porque el matrimonio debe ser como la cruz de Cristo. Entonces, cuando yo digo eso, la gente se queda así como que, ¿qué dijiste? O sea, no lo sabía. ¿Pero por qué? No porque sea un sacrificio, sino porque debe ser una constante entrega, un sincero don, el darme al otro. Y San Juan Pablo II lo ha dicho en todas sus catequesis. O sea, él nos enseña a donarnos a los demás, darme al otro por entero. Entonces, miren, si yo, marido, dice, me entrego a ti hasta la muerte, y yo, esposa, soy sumisa a ti hasta la muerte, ¿qué se va a dar en ese matrimonio? Se va a dar el cielo en la tierra. Va a haber amor, como usted lo ha dicho, pura entrega, va a haber donación, pero qué bendición sería esa. Claro, porque lo otro sería dominar, una dominación del uno, es decir, un infierno completamente. Un infierno. Y no, el matrimonio está hecho para eso, para hacer una bendición, para hacer una donación. Pero la sumisión, como usted bien lo ha dicho, Fray Domingo, en la libertad total, porque es amor total, el amor pleno. Somos libres cuando realmente estamos amando más. Esa es la clave. Es la clave, Tania. Ok, ¿qué consejo daría usted para que con el pasar de los años, porque vamos a hablar claro, ¿verdad? Con el pasar de los años, la vida matrimonial siga siendo feliz sin ceder a la monotonía? Está complicado, Tania, pero bueno, consejos. ¿Qué consejos daría? Primeramente, invitar a ambos esposos a que mantengan una vida sacramental activa, pues de ahí se desprende todo lo demás. ¿Por qué? Porque como Dios es la razón y el sentido de mi vida como mujer y de mi vida como hombre, entonces Él es el que va a cultivar en mí esa dimensión profunda de amor. Entonces no va a haber monotonía. Estando cerca de Jesús no existe esta monotonía,
pues Él nos ayuda a ser dinámicos, a mantener encendida la llama del amor primero, del noviazgo, esa cosa así tan linda, de cuentos de hada y toda esa cosa, y me ayuda a mantener la ilusión, Jesús. Luego, podría decir que mantengan el diálogo constante, pero ese diálogo, claro, me lo permite Jesús. Y idear proyectos familiares, ver la vida con ilusión, no perder, es decir, el amor es la clave, Tania. No sé qué consejos dar, sino eso, que mantengan viva la llama del amor, y solo en Jesús se puede mantener viva esta llama, porque lo otro sería dar consejos psicológicos de pareja, matrimonial, pero a veces no funciona. ¿Por qué? Porque falta la clave, que es Jesús. Jesús es que mantiene la llama del amor en la familia, en el hogar, en un matrimonio. Eso es lo que podría decirle, Tania. Yo he podido percibir en otros lugares, no sé, en Nicaragua, ¿verdad?, cómo hay varias parejas católicas casados por la iglesia que de repente se unen todos y hacen encuentros matrimoniales y pueden vivir las experiencias de uno, del otro, y eso como que une los lazos también y mantiene viva ese sacramento del matrimonio. Qué bonito sería que más adelante nosotros en el monasterio podamos hacer un encuentro de matrimonio. Claro, eso sería lindo, Tania. Y ahorita que usted dice eso, pienso inmediatamente en el director espiritual de ambos. Para mantener vivo esto, ellos necesitan tener una dirección espiritual para poder mantener el horizonte. Y esto que usted dice es muy lindo, ¿sí? ¿Por qué? Porque al tener el testimonio de otros matrimonios, ya se van creciendo juntos. Hay como palancas, digamos, o herramientas que uno ve en otro matrimonio para poder seguir adelante. O cuestiones que a veces podrían parecer difíciles o que se estén ahogando en un vaso de agua, pero con el testimonio de ese otro matrimonio, salimos adelante. Es muy, muy lindo eso que usted dice. Y la dirección espiritual es clave. Es clave. Eso estoy consciente de lo eso. Digo, perdón, Tania, lo digo por experiencia personal. Yo dirijo a matrimonios también. Entonces es clave. Y ellos han notado una gran diferencia al ser dirigido a nivel personal, ¿ya? Porque mejor funciona así. No tanto a nivel juntos. A veces sí, pero por lo general los atendemos por separado. ¿Para qué? Para que ambos, teniendo su vivencia personal de Dios, su experiencia de Dios, puedan ellos unirse luego. Es lo que yo he experimentado al menos. Y se les ve el cambio completamente. Sí. Okay. ¿Por qué las parejas casadas han de vivir la virtud de la castidad cuando ya no tienen que esperar a casarse? La castidad, Tania, porque tiene que ver con la pureza. Es algo tan profundo la castidad que no simplemente es ausencia de relaciones sexuales, es la pureza, es el amor incondicional al cónyuge por encima de todo. Eso es la castidad. Libre de toda posesión y de toda manipulación. En eso consiste la castidad, no es no tener relaciones sexuales, no. En este sentido, por eso he dicho la pureza. ¿Por qué? Porque veo a esa persona como persona. Es el gran respeto que yo le tengo a ese cónyuge y entonces hay un amor incondicional. Con esa palabra resumo esto de la castidad. Es un amor, diríamos, un amor casto, un amor de fidelidad, un amor sincero, un amor de donación. Eso es la castidad dentro del matrimonio. Entonces, claro, los jóvenes antes de unirse en matrimonio tienen que esperar, es decir, guardan la castidad, pero también después, porque le guardo fidelidad completa a mi cónyuge. Y entonces eso me permite donarme completamente a esa persona, no tener el corazón dividido. Y otra parte importante, creo yo, ahí, Fray Domingo, es descubrir que el otro es otro yo. O sea, para poder tener y mantener la dignidad de esa persona intacta, es otro yo. Y tengo que verlo como otro Cristo. Es como si
yo tuviera enfrente a Cristo, ¿qué harías tú si tuvieras enfrente a Cristo? Esa sería la gran pregunta. ¿Qué harías tú como esposa? ¿Qué harías tú como esposo si ese sería Cristo? ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo me comportaría yo con Cristo si lo tuviera al lado todos los días? Claro, Tania, es que mire, al ponerme enfrente del otro estoy ante el misterio. Eso se dice en teología del cuerpo. Es el misterio que está ante mí. Esa mujer es un misterio. Es hija de Dios, es creada por Dios, entonces es sagrada. Y ese hombre es creado por Dios, es imagen y semejanza de Dios, entonces estoy ante lo sagrado. Pero esto se nos olvida. Entonces, al vivir la castidad dentro del matrimonio, yo no olvido jamás esto. Entonces trato al otro con dignidad, con la dignidad fundamental, con la dignidad original del principio. Y otra de las claves importantes, pienso yo, es recordar siempre lo que nosotros hemos prometido frente al altar. Esos votos matrimoniales. Yo me entrego a ti, del todo a ti. O sea, eso es estarlo recordando, ¿no? O sea, como que siempre tenerlo bien presente cuando estás casada, cuando estás casado. Porque eso te va a recordar la promesa que vos hiciste ante Dios. Porque primero se la hiciste a ella, primero se la hiciste a él. Pero al final es frente a Cristo que lo hiciste. Exactamente, Tania. Y yo creo que siempre el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos en ese matrimonio, porque al final ese es un regalo que el Señor te está dando. Dios te está dando una esposa, Dios te está dando un esposo, te está dando ese regalo especial y te está diciendo, te lo entrego, custódialo, quiérelo, ámalo y cuídalo, ¿no? Entonces, algunas veces una o ambas partes se casan esperando de forma insensata que la otra persona cambie después de la boda. Es necesario que se pregunten honestamente si pueden amar y aceptar a su compañero o compañera tal como es. Esperan que el otro cambie después de la boda. Creen que el matrimonio resolverá todos los problemas de ira, de lujuria que él tiene o que ella tiene y que acabarán con la irresponsabilidad financiera y la pereza de ella o de él, ¿verdad? ¿Puede una persona casarse con otra esperando que cambie de actitudes, de carácter y de todo lo que aún ni siquiera él mismo ha logrado sanar? Pues esto es interesante, Tania. Es necesario asumir el proceso de conocimiento mutuo antes de contraer el matrimonio. Es un ideal. Pues es un camino para toda la vida, es que está en juego mi vida, mi futuro, como usted lo decía. Entonces, no se puede ser ingenuo, Tania, nunca. No es que va a ser como por arte de magia o como que el sacramento sea una varita mágica que va a cambiar a ese hombre o va a cambiar a esa mujer. Eso es ser ingenuo, ¿ya? Es no poner a funcionar, por así decirlo, la cabeza que Dios nos ha dado. Por decirlo de alguna manera, los humanos, Tania, somos complicados, ¿ya? Llevamos dentro de sí todo un mundo, ¿ya?, que necesitamos ponerlo en orden. Entonces, de ahí que es clave, como decía, el autoconocimiento personal en primer lugar, ¿ya?, porque ahí voy yo a conocer si soy capaz de esto, de lo otro, qué problemas tengo, qué tengo que sanar, tengo heridas, como usted lo decía. Entonces, si soy honesto conmigo mismo, tengo que serle sincero a esa persona antes de contraer el matrimonio. Si no, se va a vivir un infierno. Y nosotros, por ejemplo, aquí lo hemos vivido. Hemos advertido a las parejas y por eso alargamos el proceso. Entonces, pero bueno, han insistido y en algunos casos antes nos ha pasado que lo hemos dejado que se casen. Ay Dios, los infiernos que se viven. Pero bueno, ¿qué hacer? Ni modo, se los advertimos, les dijimos por aquí, por activa y por pasiva. Pero, no, y ahora le echan la culpa al matrimonio. No, fueron ellos, se les advirtió, mira, ese hombre es así, así, así. ¿Lo aceptas? Sí, es que no sé qué, que Diosito me lo va a cambiar. ¿Y qué va a hacer? Pero si él no quiere cambiar, como no es arte de magia. Entonces, tiene que ser una cuestión de mucha madurez, como lo digo. Una cuestión muy consciente para poder usar mi razón, usar
la cabeza pues que Dios me ha dado para poder no ser ingenuo, lo vuelvo a decir. Eso. También creo que influye mucho la voluntad que tengamos de cambio, porque yo puedo reconocer, bueno, en una relación de pareja yo digo, de noviazgo, vos vas viendo cómo surgen de repente problemas y es como una alerta y te dice, hey, te falta cambiar esto, o sea, ¿por qué actuaste así? Y lo digo yo como testimonio, como mujer, ¿por qué actuaste así? ¿Qué es lo que está pasando? En realidad la persona no tuvo culpa de cómo actuaste. En realidad sos vos. Entonces, eso es ser sincero y decir, tengo que buscar cómo cambiar esto. Igual la otra persona. Entonces, surgen problemas y son pequeñas alertas que va dando el convivir con esa persona, y al final dice uno, bueno, ¿puedo con esto o no puedo con esto? Otra cosa es la voluntad de cambio que tenga la persona y decir, ok, tengo este problema, lo asumo, voy a buscar ayuda, puede ser psicológica, espiritual, por supuesto, los guías espirituales. Yo he tenido la oportunidad maravillosa de tener guías espirituales y sí me han ayudado muchísimo en mi camino de conversión, en mi camino, en mi vida, y sí lo recomiendo muchísimo. También he tenido acompañamiento psicológico porque también hay cosas que sanar. Siempre, o sea, yo he experimentado muchas cosas en mi vida que también tengo que sanar y todavía me faltan. Entonces yo me pongo a pensar, también depende de la voluntad que la otra persona quiera, porque el amor todo lo puede, es cierto, es verdad. El amor todo lo espera, pero ¿qué espera? Espera que tú tengas la voluntad de cambiar junto conmigo en ese amor que nos tenemos y decir, ok, vamos a cambiar, vamos a empezar a tener terapia, vamos a empezar a buscar un guía espiritual, porque queremos finalmente comprometernos y ser felices. Eso es tomarse la vida en serio, Tania. Pero en su mayoría hay algo que el Papa Francisco, creo que era el Papa Francisco que lo decía. Por lo general, algunos se casan enamorados, no por amor. Hay una gran diferencia de estar enamorados como esos cuentos de hadas, pero ese enamoramiento, cuando viene lo real del matrimonio, se cae por tierra, no tiene base. En cambio, si yo me caso por amor, es distinto, voy a asumir todo con madurez. Entonces, esto es fundamental, Tania. Entonces, tomarse la vida en serio. Si me tomo yo mi vida en serio, voy a asumir un proceso de conversión y voy a poder ayudarle también a la otra persona. Si la amo de verdad y quiero verdaderamente hacerla feliz a esa persona, pues voy, como usted dice, voy a buscar cómo poner en orden mi vida. San Agustín así lo dice, ordo amoris, orden en el amor, poner orden en el amor para poder darme a la otra persona y poder ayudarle también. Si quiero un proyecto con ella o con él, es fundamental. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes después de haber abarcado todo este tema, Fray Domingo? Que no le tengan miedo al matrimonio, que es un don de Dios especialísimo, es un regalo de Dios, y que si tienen esta vocación, que se la pidan al Señor con insistencia. Si sienten el llamado a casarse, a entregarse a esa otra persona, a hacerla feliz, que no duden en decirle, Señor, ayúdame, dame la gracia de poder encontrar a esa persona con quien yo compartir mi vida, a quien yo darle todo esto que soy. Es lo que podría decir, y que se arriesguen a promover también la vocación del matrimonio. Que no la vean solo desde lo negativo. ¿Por qué? Porque es creada por Dios, es un don de Dios. Bueno, gracias, Fray Domingo, por haber compartido con nosotros toda esta hora de aprendizaje. Ha sido un placer el contar con su presencia aquí. El placer ha sido mío, Tania, gracias, y que Dios la bendiga a usted y a todos los que la siguen, a todos los que la escuchen. Gracias. Dios tiene un sueño para nosotros. No tengan miedo de ese sueño. Custódienlo como un tesoro y suéñanlo juntos cada día de nuevo. Esto nos lo deja el Papa Francisco. Y yo quiero terminar este programa con esta frase.
Al matrimonio se llega con una disposición de nunca permitir conscientemente ningún grado de infidelidad, antilibertad, antitotalidad, ni prohibición de la vida, con la gracia de Dios. Gracias por haber estado con nosotros, que Dios les bendiga, y nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.